Yo sé que hay alguien en el auditorio que de pronto me entendió. Bueno, resulta que les voy a contar en la clase de hoy una historia. Y todo surgió precisamente porque no sabía lengua de señas colombiana. Y quiero aprovechar el momento para preguntarles si ustedes en el auditorio presente conocen o han estudiado lengua de señas colombiana o, por ejemplo, el braille como código lingüístico para las personas ciegas. Levanten la mano. Imagínense que por eso comenzó esta historia. Y resulta que todo surgió a través de una semilla que se alimentó tanto y creció tanto que se convirtió en un árbol con muchos frutos. Y allí fue donde yo empecé con el interés de conocer esta lengua, porque empezaron a entrar a la universidad donde yo estudié mi licenciatura en diseño, estudiantes sordos, y yo no sabía cómo saludarlos. Imagínense cómo me sentía yo. Era una barrera comunicativa. Y imagínense cómo se sienten ellos que no saben ni siquiera leer, escribir en algunos casos o escucharme. Si no me podían escuchar, ¿cómo me comunicaba? Entonces para mí fue un mayor interés empezar a acercarme a conocer esta lengua y a estudiarla. Y aún todavía, después de todos estos años, todavía sigo estudiando, porque creo que nunca voy a terminar de aprender lo rica que es esta lengua. A partir de allí, resulta que todos sabemos que cuando llegamos a la universidad, ya finalizando la carrera, llega la tesis. Y en la tesis, entonces, ¿qué vamos a hacer de proyecto de grado? Y allí fue donde conocí a mi asesor de tesis, que ahora es mi amigo y que le debo mucho lo que me dijo en ese momento. Él me dijo: no hagas un proyecto por graduarte o un trabajo por presentar, sino un proyecto de vida. Yo en ese momento de pronto no entendí mucho, pero ahora lo comprendo muchísimo mejor, porque resulta que se convirtió en mi proyecto de vida. A partir de allí, entonces, yo dije: ya sé qué voy a hacer de tesis. Voy a empezar a apoyar y a potenciar la comunicación con esa comunidad sorda, que era una de mis mayores falencias. Entonces investigué y me di cuenta que en Colombia tenemos una cantidad de personas con discapacidad impresionante y que tienen barreras no solo comunicativas, sino de enseñanza, aprendizaje y acceso a la educación y acceso al trabajo. Entonces imagínense que me inventé una herramienta. Y en esa herramienta que investigué y consulté, creé un software que permitía reconocer la voz y la traducía a lengua de señas colombiana, para empezar a aprender y a enseñar la lengua de señas colombiana. Y a partir de allí empezó a cambiar y a revolucionar mi vida, porque empecé a crear muchos más proyectos. Y no se vayan a aburrir, porque son muchos. Y todavía no me detengo, porque son muchos proyectos y muchas estrategias que precisamente he podido potenciar a través del uso de la tecnología. Allí fue donde efectivamente creé este proyecto y me dio la oportunidad a la universidad de continuar estudiando mis estudios de maestría. Me becaron con la maestría y pude desarrollar y continuar aplicando toda esta tecnología para ayudar a las personas. Sin embargo, ahí todavía yo no lo había comprendido muy bien. Había desarrollado el proyecto, lo había aplicado con compañeros sordos, pero hasta allí llegué. Luego de eso, cuando ya empecé a hacer la maestría, imagínense que me inventé otro proyecto. Surgió otra idea y allí creé un software que permitía reconocer las señales del cerebro para traducirlas al lenguaje verbal y escrito. Ya estaba integrando a la comunidad sorda para que ellos empezaran a comunicarse conmigo. Entonces les estaba enseñando lengua de señas a mis colegas oyentes, pero adicional estábamos aprendiendo también de ellos. Ellos nos estaban comunicando. Entonces, digamos que ese fue como el inicio de muchas cosas. Sin embargo, yo no me podía quedar estudiando toda la vida. Tenía que trabajar. Y empecé a trabajar como profesora en un colegio. Y allí fue donde realmente le vi uno de los mayores enfoques al proyecto. Y fue que pude encontrar a un niño que tenía sordera, que estaba quedándose sordo a pesar del tiempo, y su familia no sabía. Era sordo congénito. Entonces, ¿se acuerdan ese proyecto que hice en mi licenciatura? Pues lo pude aplicar, pero con este niño. Y le empecé a enseñar lengua de señas. Y allí fue donde realmente vi aplicado mi proyecto. Y dije, escogí la carrera que era, porque mi carrera se basa en crear desarrollos tecnológicos para solucionar problemas.
y estaba solucionando un problema, una necesidad. Entonces, allí, en ese proceso, conocí a mis estudiantes y empecé a desarrollar todas esas estrategias y me dieron una luz en el camino mis niños en el colegio, porque resulta que no solo me podía quedar con la comunidad sorda, y como ustedes observan, la mayoría la había desarrollado para mis compañeros sordos. Resulta que en mi colegio me encontré que tenemos actualmente 64 niños con discapacidad en básica primaria y contando los de bachillerato, tenemos 99 estudiantes con discapacidad en diferentes aspectos. ¿Qué hice entonces? Empezar a enamorar a mis niños de 10º y 11 para que ellos empezaran a crear tecnología inclusiva. Y empezamos a padrinar niños de primaria y a encontrar sus necesidades, identificarlas y empezar a crear soluciones tecnológicas. Imagínense ustedes, estudiantes de 10º y 11 creando tecnología inclusiva y apadrinando a un niño con discapacidad. Y resulta que allí me dieron la oportunidad de vincularme a trabajar en una universidad. ¿Y se acuerdan esos 2 proyectos que hice en la licenciatura y en la maestría? Pues resulta que pude crear las mismas versiones y la mayoría tenemos dispositivos móviles y podemos acceder a un celular. Entonces lo mismo que había hecho en el software, lo hice en las aplicaciones y creamos con mis estudiantes de la universidad 3 aplicaciones móviles que permiten integrar el lenguaje verbal y la lengua de señas colombiana. ¿Ustedes sabían que los sordos, su lengua materna es la lengua de señas colombiana? Y en el momento en el que aprenden una segunda lengua, se convierten en sordos bilingües. En este caso, el español leído y escrito, esa segunda lengua. Entonces, allí fue donde precisamente potencié todo este desarrollo. Después de eso llegó mi tercer mejor proyecto, mi pequeño hijo. Y luego de eso, como no me gusta quedarme quieta, llegó otra idea. Dije, tengo mi formación en tecnología. ¿Qué me hace falta? Mi formación en inclusión. Y busqué un doctorado en educación inclusiva en muchas partes del mundo. Y lo encontré. Y el año pasado terminé mi doctorado en educación inclusiva. Y pude continuar potenciando todos estos proyectos. Y surgió una alternativa mucho más interesante. Imagínense que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia hace una convocatoria para que 18 profesores de Colombia puedan viajar a Corea del Sur cada año a potenciar el uso de las herramientas tecnológicas. Yo me presenté durante 3 años seguidos. Al año pasado pasé. Casi que no me voy, incluso pensé en desfallecer, pero mi familia me apoyó y mis compañeros de trabajo para que yo no desfalleciera. Y entonces efectivamente lo logré. Y no se imaginan la emoción de cumplir este sueño de ir a Corea. Así como le dijeron que me gustan el anime y el manga, estaba un poquito más cerca en esa parte. Y me fui con una maleta, llegué con 3, no solo llena de recursos tecnológicos, sino de sueños y metas para transmitir a mis compañeros y a mis estudiantes y a potenciar todo ese trabajo. Y se imaginan que yo pensé que lo de Corea iba hasta allí, pero no fue así. Imagínense que llegando de Corea, en octubre del año pasado los coreanos visitan Colombia y me escogen dentro de 4 profesores de Colombia para visitar colegios. ¿Ustedes se imaginan la visita de esos coreanos en mi colegio? Mandamos a hacer ajiaco, almojábanas con agua panela y queso y los recibimos de la mejor manera, como ellos me hicieron sentir como en casa. Así que yo hice lo posible para que se sintieran de la mejor manera y mi colegio, mi rector, mis compañeros y mis estudiantes se movilizaron para recibir a esta comunidad que es una potencia a nivel educativo y tecnológico que nos está enseñando algo. Y efectivamente allí aprendí con esos 18 profesores de Colombia a que puedo fortalecer y potenciar estos desarrollos y esta alternativa de solución. Entonces, ¿cómo hago yo para crear todos estos proyectos y todas estas alternativas? Y adicional a ello, que lo más importante es dejar huella en mis estudiantes. Algo que no quiero irme sin contarles es que una de mis estudiantes en esa visita de Corea era de las mejores, creó una herramienta que permitía a una persona con amputación de miembro superior poder controlar un computador con su cabeza. Y imagínense que de Corea le ofrecieron una beca para irse a estudiar.
Este año está estudiando inglés para que el otro año se pueda ir a estudiar. Entonces, efectivamente, ¿qué hacemos nosotros desde la universidad y desde el colegio? Identificamos una problemática, una necesidad de una persona con discapacidad. Luego planteamos alternativas de solución. Después identificamos una posible solución, teniendo en cuenta las personas, el equipo humano y tecnológico necesario para poder desarrollar esa estrategia. Y luego probar esta propuesta. Ese es el proceso que nosotros desarrollamos para crear semillas inclusivas, para crear semilleros de investigación escolar y universitario, que potencien y ayuden a las personas con discapacidad que tienen tantas necesidades. Y en este sentido, precisamente, ¿cuál es mi meta y cuál es el objetivo? Para que realmente Colombia sea inclusiva, tenemos que empezar porque yo sea inclusiva, una familia inclusiva, un colegio inclusivo, una universidad inclusiva, un país inclusivo, una ciudad inclusiva, y ahí sí llegará una Colombia inclusiva y probablemente el mundo inclusivo. Y aquí no para todo, hay muchas cosas y muchas metas y espero seguir continuando compartiendo con ustedes todas estas estrategias y alternativas de solución, que lo que realmente hacen es que se potencien los proyectos. Pero yo no estoy sola. En todos estos proyectos tengo a mi familia, mis amigos, mis colegas docentes, mis jefes, mi equipo de trabajo, mis 9 compañeros TEDx que me han apoyado y que han sembrado en mí muchas semillas. Así que quiero hacerles una pregunta para continuar y seguir potenciando todo mi trabajo de inclusión. Hoy he logrado sembrar en ustedes, en sus corazones, semillas inclusivas. Entonces, los invito a que la próxima clase nos veamos, pero para aprender y potenciar el uso de la lengua de señas, el braille y la tecnología inclusiva para ayudar a todas estas personas con discapacidad y que Colombia sea realmente un país inclusivo.